Martín, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te trata el 2025? mayormente mal. Las maniobras que uno va, iba a decir aprendiendo a hacer, pero ya hemos aprendido. No es que no tuviéramos aprendidas algunas maniobras para en parte confrontar, en parte resistir, en parte sustraerse, porque tampoco confrontación y fricción todo el tiempo se puede sostener sin desmoronarse, sin desgastarse demasiado. Las condiciones generales son malas, como por lo que sabemos que es la situación general en el país. Yo además trabajo en la docencia, que es uno de los sectores especialmente lastimados por los propósitos de destrucción del aparato del Estado con el actual gobierno. Así que el desgaste es muy grande, pero es muy grande como desgaste y es bastante frustrante en términos de... hay disputas, conflictos que pueden ser finalmente estimulantes en algún punto o en algún sentido. Más allá de que sería conveniente que en algunas cuestiones no fuese necesario librar una disputa o entrar en un conflicto y, por ejemplo, seguir sosteniendo el consenso de que en una sociedad proporcionar a la población, garantizarle el acceso a la salud y a la educación sea algo con lo que no haya que lidiar y confrontar y friccionar diariamente. Ya es un poco penoso tener que hacerlo, pero además el nivel de la disputa, el nivel del intercambio, eventualmente de la confrontación, por lo pronto de discursos, está teniendo marcas tan degradadas en términos de a qué otros discursos o a qué ideas uno se encuentra opuesto, que además de desgastante es bastante frustrante porque es muy precaria la fundamentación de lo que se plantea desde las posturas con las que uno no está de acuerdo. Y al mismo tiempo maniobramos en distintos espacios que permiten que el 2025, en medio de todo, no perdamos del todo la posibilidad de, por ejemplo, en las mismas clases, en el mismo espacio de la educación donde yo trabajo, pero también a lo largo del año, y pese a todo, y pese al hostigamiento como dije, de un gobierno que con el aparato del Estado a su disposición se propone claramente aplastar todas las expresiones artísticas, culturales que pueda. Y cuando aún así se abren espacios de festivales de literatura, de ferias del libro, de ferias de editores, y nos reunimos y hablamos de otro modo, y eventualmente discrepamos y discutimos, pero en otro registro y con otra modulación, bueno, con todo eso nos vamos sosteniendo. Te he escuchado decir que buscás ir a espacios en donde hay desacuerdo, y de alguna manera me animo a decir a reivindicar la discusión. Uh-huh. Tengo una sensación personal, te la comparto, y es que estamos discutiendo cada vez menos. Creo que en parte las redes sociales facilitan eso. Uh-huh. Y que discusión cara a cara, mirándonos y elevando el tono de voz inclusive, y que no haya pudor en eso, uh-huh, pero siempre con respeto, que lo venimos perdiendo ese ejercicio. Y me interesaba como preguntártelo si coincidís, cómo lo ves, y qué crees que tenemos que hacer para reivindicar la discusión y que no sea mala palabra. Yo lo veo efectivamente una tendencia a eso por lo siguiente, que es que hay una disposición, en general, digo, quizás en algún momento yo mismo la tuve o la tengo, pero también la reviso. Una disposición, decía, a lo siguiente, que es suponer que lo otro, cuando uno reprueba, cuestiona la práctica sostenida, la práctica cotidiana del agravio, de la defenestración, de la humillación, de la violencia verbal, porque digo verbal porque ahora estamos hablando de discusiones, estamos hablando de un plano verbal. Cuando uno reprueba eso, se opone a eso, no necesariamente lo otro, no necesariamente la contracara, es un espacio de armonía y de planicie en el bienestar de un acuerdo. Ni siquiera incluso cuando hay discusiones, necesariamente hay que suponer que el destino o el propósito de la discusión es llegar a un acuerdo. Como ¿viste? A veces se dice, por ahí lo ha dicho uno también, ¿para qué estuvimos 2 horas discutiendo si al final no nos pusimos de acuerdo? Bueno, es que no necesariamente discutir era para ponerse de acuerdo. Eventualmente sí, pero eventualmente no. Y la discusión puede tener un propósito en sí misma, aunque no lleve a un acuerdo. Y lo otro, de la defenestración y de la degradación del interlocutor, no es, digamos,
a los Habermas, el consenso y el acuerdo y la racionalidad en cuanto al entendimiento, también puede ser la disputa y la confrontación, incluso áspera. Incluso áspera. En ese sentido me parece evidente, vos lo asignabas en parte a las redes y en parte efectivamente tiene que ver con las redes y con ciertas condiciones, atmósferas, modalidades a las que las redes parecen habernos en buena medida acostumbrado. Y que por lo tanto al habernos acostumbrado, esas modalidades se expandieron también a otras zonas, a otros registros, el de la prensa tradicional, por ejemplo, o hoy por hoy al propio discurso sostenido desde el aparato del Estado. Lo que esas modalidades impiden no son solamente los consensos y los acuerdos, impiden también la discusión. Si alguien plantea una cosa o vos planteas una cosa, el otro responde y lo que viene de inmediato es el insulto, es la denigración, es la defenestración, se está impidiendo no solo el acuerdo, eventualmente, se está impidiendo también la discusión. Entonces yo creo que hay algo, el género discusión comparte con el género del acuerdo y del entendimiento un rasgo decisivo. Tenés que darle lugar a la palabra del otro. Para ponerte de acuerdo con alguien tenés que darle lugar a su palabra, si no, no hay manera de acordar. Pero para discutir con alguien, insisto, además discutir enfáticamente, inarmónicamente, drásticamente, para discutir con el otro tenés que darle cabida a la palabra del otro. Porque si la palabra del otro no tiene su lugar, no hay manera de que vos refutes, contrarrestes, desmientas. Cuando lo que hay es un bloque de violencia compacto, lo que eso produce es rechazo del otro. No rechazo de los argumentos. Otra vez, si vos rechazás los argumentos del otro, tenés que haberle dado lugar a sus argumentos. Si no, no podés ni siquiera rechazar. Pero si vos te despachás con eso, inmediatamente con la degradación y con la descalificación y con la violencia, no estás pudiendo discutir tampoco. Entonces yo creo que efectivamente los niveles de la discusión, los espacios de discusión han retrocedido mucho y los niveles cuando se intentan están muy aplastados. ¿Y cómo hacemos para levantarlos? ¿Qué crees que hay que hacer? No sé. Bueno, no sé o sí sé. En parte me parece que hay, y lo vemos, bueno, está ocurriendo ahora mismo. Uno, por momentos es tan desolador el estado general de las cosas que uno puede sentirse un tanto apabullado y como dije antes, también muy desgastado, muy cansado. Es muy cansador, es muy cansador. Estar todo el tiempo, estamos todos, no uno porque soy profesor, no, uno, el otro, todos. Para mí, en principio, todos. No defino una especie de círculo del pensamiento y la reflexión al que se accede o no se accede. Todos. Para mí la disposición a elaborar ideas y a intercambiar y a discutir ideas está asignada, por mi parte, en principio, para todos. No estoy diciendo cómo resolvemos los intelectuales, cómo resolvemos los... No, todos. ¿Qué nos pasa a todos y a cada uno de nosotros con la posibilidad de recibir ideas, pensarlas, sopesarlas, asumirlas, rechazarlas, refutarlas? Y me parece que aunque, como decía, por momentos es todo tan arrasador, que uno tiende a pensar una especie de paisaje de escombros, mal o bien quedan espacios, más de lo que uno en los momentos de desolación puede suponer, y se van rearmando cosas, o se van sosteniendo y se van rearmando espacios, prácticas, lugares. Me parece, yo creo que hay algo en esta degradación generalizada que tiendo a pensar en términos de complementariedad con la degradación económica y social. En ese sentido no suscribo a la idea de ¿por qué perder el tiempo discutiendo las palabras cuando están recortando salud? Como si hubiese que elegir o ocuparse de una cosa o de la otra, como si no alcanzara el día entero para pensar y disputar una cosa y la otra. ¿Qué quiere decir? ¿No? Se ocupan de, comillas, boludeces hablando de cómo es el discurso, en vez de hablar de... No es en vez de, es además de. Hablamos de todo y tratamos de pensar. Una cosa no quita la otra, no es que porque nos ocupamos de qué está pasando con la discusión y con los discursos, entonces quiere decir que el tema del desabastecimiento de los comedores populares no nos interesa. Sí, claro, también. Y además creo que hay conexiones y articulaciones posibles. Cuando vos, en el plano
en principio de las palabras, de los discursos, de las representaciones, como instancias de intercambio social, porque en definitiva nos relacionamos unos con otros en gran medida, en una proporción más que considerable, a través del lenguaje y a través de las palabras. Entonces, el lenguaje, las palabras, sus modos de uso, definen una zona considerable de lo que llamamos relaciones sociales, y hay una articulación, tiene que haber, de hecho hay una articulación entre la práctica sostenida, cotidiana, instalada de la degradación continua y una especie de legitimación de las condiciones degradadas en la misma sociedad. Si vos basureás todo el tiempo, o si casi ya no queda en la sociedad que no haya sido basureado en algún momento de alguna manera, o porque sos empleado estatal, o porque sos docente, o porque sos cineasta, o porque sos cuca, pero además, ¿qué quiere decir a la vez sos cuca? Si le dicen cuca a cualquiera y en cualquier momento, porque sí. Una vez que se vuelve casi un estado de cosas el ser basureado, me parece que las condiciones, ciertas condiciones de disponerse a no nos merecemos salud, no nos merecemos educación, me parece que hay, insisto, una articulación, una complementación entre una cosa y la otra. Entonces nos ocupamos de las palabras y de los intercambios discursivos, porque las palabras y los intercambios discursivos no son ajenos a que después te basureen con un sistema de salud que no te cubre, te basureen con un sistema educativo que se cae, etcétera, etcétera. Están conectadas esas cosas. Y volviendo, pues me estoy inclinando otra vez para la parte deprimente, las clases funcionan de otro modo, ciertas entrevistas funcionan de otro modo. Ferias del libro, lo dije, este año ya he estado en varias, me tocan varias. Estuve en la Patagonia, estoy por ir a Entre Ríos y estuve varias veces en Rosario y voy a ir a Santiago del Estero y acá en Buenos Aires. Lo pienso desde mis propias prácticas, que soy docente y que me dedico a la literatura, pero cada uno puede revisar en sus ámbitos. Yo creo que se está recuperando, y otra vez, lo uno con lo otro, el plano económico, social, más estrictamente ligado a lo material y a las condiciones económicas, y la atmósfera social de cómo nos tratamos y por lo tanto también cómo nos sentimos. Me parece que se está produciendo en general una saturación social respecto de la degradación, disfrazada inicialmente validada inicialmente en términos de sacrificio. La van a pasar mal. O sea, vas a comer mal, vas a vivir mal, vas a comer poco, vas a comer salteado, vas a comer peor de lo que comías en el estrato social de cada uno. Digo, comer para ir a lo más elemental. La quita de medicación. La degradación, el deterioro premeditado, no por descuido, de las expresiones culturales, artísticas, los más distintos ámbitos. Todo parece indicar que se va produciendo un viraje de una sociedad que dice, no, esto es indigno. Y nosotros no queremos ser indignos. Nos están tratando indignamente. Esta situación en la que nos están sometiendo nos hunde en la indignidad y no somos indignos. Y esa dignidad se recupera también en la manera en que nos hablamos. Volviendo a insistir con la idea de que una cosa, una dimensión está articulada con la otra. Y mi impresión es que la disposición a recuperar formas de la dignidad social se pueden ver, se están empezando a ver en distintos planos. La gente no quiere que la puteen más. Pero tampoco que puteen al otro y al vecino, y si el vecino es cuca, tampoco lo putees. Me parece que ese viraje se está produciendo. Yo uso mucho un concepto que me permite resumir lo que yo digo, la vereda progre de la vida, para no ir tan al detalle. Y a mí me da la sensación, volviendo a esto de las discusiones, que en la vereda progre de la vida, yo siento que en el último tiempo no discutimos lo suficiente. ¿Cómo carajo llegamos a este contexto? Y cómo carajo el día de mañana vamos a hacer para desde distintos espacios, desde la docencia, desde el ambientalismo, de donde fuere, proponer nuevas formas, nuevas cosmovisiones, nuevas narrativas, porque yo creo que somos cada vez menos en la vereda progre de la vida y que no estamos enamorando y que no estamos sabiendo cómo pensar en horizontes que nos entusiasmen.
Yo con 27 años quiero pensar en el futuro y entusiasmarme, emocionarme, sonreír. Y creo que nos pasa cada vez menos a los pibes y pibas que pensamos en el futuro y nos emocionamos. Entonces, no sé si me explico con esta vuelta que doy, pero me interesaba traértelo, preguntarte cómo la ves, si sentís que estamos discutiendo lo suficiente en la vereda progre, o si al revés sentís que nos faltan debates y en tal caso, ¿cuáles? Yo que tiendo a ubicarme en la vereda de izquierda, pero veo, no me queda tan lejos la vereda progre, así que alcanzo a divisar lo que pasa. Yo la izquierda la meto ahí, me incluyo ahí. No, Okay. no. Si la pensamos como más de una vereda, puede ser un barrio. Múltiples veredas. Un barrio donde Un por ahí barrio. vamos, en algunas cosas compramos en el mismo almacén, vamos al mismo cine. Sí, espacios compartidos, claro que hay, y ciertas premisas de valores compartidos, podríamos decir, por supuesto que hay, de manera que puedo ensayar una respuesta abarcadora de distintas veredas, o de veredas combinables. Porque me parece que sí, que por momentos se produjo una disposición a revisar esto y por momentos me parece que se cierra esa disposición. Porque faltó discusión. A la hora de pensar, muchos ya lo vienen pensando, por supuesto, no es que estoy diciendo hay que pensar. Estoy siguiendo a los que lo están pensando o están invitando a pensar. Que es también qué es lo que hizo posible. En plural, en realidad, hay que decirlo, ¿no? Porque son varias cosas. ¿Cuáles fueron los factores que hicieron posible que en un momento determinado buena parte de la sociedad argentina, en principio un 30%, considerara que Javier Milei era quien tenía que conducir el Estado? Y lo votaron y ahí está. Y vos marcaste la cuestión de la edad y es muy pertinente porque es sabido que esa adhesión proviene en gran medida de jóvenes. De manera que hay mucho para revisar cuando uno dice la parte que le toca a estas veredas. ¿Qué pasó para que esto derivara a lo que derivó hoy por hoy? Y como bien decías a la vez, porque ninguna condición es definitiva, ninguna situación es definitiva, cómo actuar o qué hacer para recuperar espacios, terrenos, criterios, valores. Yo creo que sí, el espacio del debate estuvo relativamente cerrado. En cuanto a algo, voy a usar una expresión muy frecuente, muy cara ahora en el sentido de querida, ¿no? de pagar a las veredas de las que hablamos, que es la cuestión del otro. Porque me parece que a menudo lo que ocurre es que designamos como un otro a alguien que nos resulta en definitiva compatible. O voy a usar una palabra muy en boga, que no es la que yo usaría, pero como está muy en boga la cito entrecomilladamente, alguien con quien podemos empatizar. Entonces, acá viene un otro, llenar el casillero del otro como consideres que se pueda, o con lo que quieras poner ahí. Acá viene un otro y voy a empatizar. Y empatizo con el otro. Si ese empatizar con el otro sale demasiado rápido, demasiado fácil, demasiado bien, es que ese otro no era tan otro. Entonces me parece que una de las trampas o uno de los aspectos en los que quedamos entrampados era la premisa o la certeza de nuestra apertura con respecto del otro, a que le dábamos lugar al otro. Y me parece, insisto, que era una y otra vez un otro tan asimilable que en rigor no era exactamente un otro. El otro es aquel con quien no vas a empatizar, pero tenés que hablar. ¿O por qué no hablarías? U otra vez, si lo querés refutar, desmentir, no aplastar, tenés que hablar. Para refutar, para desmentir, incluso para persuadir y revertir una postura, o eventualmente ni persuadir, porque la persuasión finalmente apuntaría al acuerdo y al consenso, para refutar, para desmentir, para horadar una posición que a vos te parece equivocado, incluso jodida desde el punto de vista ideológico. Con ese otro tenés que discutir, y discutir es hablar, y hablar es darle lugar a la palabra del otro, no del inmigrante latinoamericano, porque ese no es mi otro, dado que no soy xenófobo,
No tengo ningún criterio de preservación de una pureza étnica por la cual si llegan inmigrantes de no sé dónde, no quiero que se atiendan en los hospitales. Como esa no es mi tesitura, ni mi postura, ni en lo afectivo ni en lo ideológico, no es ese mi otro. Porque es alguien distinto de mí, de otro país, o con el que puedo identificarme, solidarizarme, hermanarme tan rápidamente, tan auténticamente, que no es exactamente una otredad. La otredad es ahí donde encontramos o una dificultad para la empatía o no quiero empatizar con esta persona, ¿no? ¿Por qué querría empatizar con esto? No quiero. Si no quiero, es que ese es realmente un otro. Y entonces hay que discutir con ese otro. Me parece que quedamos entrampados en somos un espacio abierto a la otredad, pero había ahí una otredad a la que podríamos llamar rápidamente subjetividad mileísta o subjetividad proto-mileísta. O sea, que terminó en ese horizonte. Ahí había una otredad. No compartían nuestra visión de la dictadura militar o no compartían nuestro criterio de que la dictadura militar es algo que merece seguir siendo pensado, no solo recordado, sino pensado. No le parecía. Y cité un rubro de estas veredas. Hay otros. Hacerlos callar no fue una buena idea. Y me parece que muy a menudo la disposición fue hacerlos callar. Y eso que se hizo callar, ahora habla. Y brotó por muchos lados. Pero claro, porque cuando vos tenés a alguien muy tapado y no lo dejas hablar, además fabricás un rencor hacia los lugares donde se sintieron hostigados o lo fueron. Con esto estoy diciendo, insisto, no es una apertura de convivencia, de contemporizar. Estoy hablando de discutir, estoy hablando de pelear las ideas. Pero para pelear con las ideas del otro, el otro va a tener que decir sus ideas. Si no se las dejas decir, y facho viene muy rápido, porque tenemos la mochila llena de etiquetas de facho. Entonces seguía, cállate facho, o otra vez, completá ese casillero con todo lo que se te ocurra, que deben ser varias cosas. No hubo discusión en esas instancias. Hubo grados de intercambio de discusión sobre la base de un entendimiento o de una semejanza posible, y había ahí núcleos de otredad muy fuertes a los que se hizo callar. Y eso que callaste, bueno, hablaron por otro lado. Con esto de las veredas, yo creo que también es interesante salirnos de lo meramente nacional, porque al menos a mí me preocupa en términos globales. Recién te contaba que volví hace 24 horas de algunos países en Europa, y justo llegué un día a Londres donde había una movilización masiva por tema inmigración. Sí. Masiva. Y yo creo que es a nivel global que las veredas de las que hablábamos recién no estamos, a mi forma de ver, sabiendo qué carajo decir frente a esos temas contemporáneos. Y creo que de alguna manera estamos repitiendo lugares y narrativas de alguna manera trilladas, comunes, que cada vez se enamoran menos, que cada vez llegan a menos gente, pero que nos seguimos dando palmaditas en la espalda diciendo que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Y de vuelta vuelvo a la cuestión generacional que me interpela, y justo en estas semanas, más que nunca. ¿Cómo lo ves si nos abstraemos de lo nacional más en términos globales? Paradójicamente es algo más grave y que un poco nos alivia. O sea, no somos solo nosotros. Claro. En un sentido hay razones para preocuparse más, y en un sentido uno dice, no somos, como dijiste, no somos solo nosotros. Efectivamente son ciclos amplios, o como diría Miguel Russo, son momentos, son situaciones, pero son momentos largos y son muchas situaciones. Son efectivamente etapas y ciclos que no tocan solamente a la Argentina. A la Argentina todo indica que le ha tocado una versión especialmente degradada de estos fenómenos. Quiero decir, Meloni me parece una desgracia ideológicamente, pero al lado de lo que no... al lado de Karina Milei es una lumbre, es Susan Sontag. Es Susan Sontag, digo, para poner a alguien que puede decir, bueno, creo que está equivocada de punta a punta, creo que tiene posiciones horripilantes, etcétera. Pero otra vez, qué desafío enfrentar ese discurso y rebatir. Entonces vos decís, bueno, ahí está Bifo Berardi,
y sigamos esta disputa, sigamos esta confrontación de ideas y de palabras. Efectivamente, lo que se sabe, Italia, Bukele, Trump, hasta hace un rato Bolsonaro, sí, es sabido que es una tendencia que se da en distintos lugares del mundo. Pero insisto, además, insisto que nos tocó una versión especialmente deteriorada, tanto que Elon Musk, que no es una lumbrera a mi modesto modo de ver, también se despegó un poco, dijo, bueno, la verdad que el día que estuve con la motosierra fue medio una boludez. Elon Musk, que no es Chomsky, a mi manera de ver. Y sin embargo, él mismo dijo, bueno, sí, me entusiasmé con eso que me trajo, pero la verdad es que no. Me parece que los dos son, digamos, otra vez, una cosa no quita la otra. Hay una instancia de disputa y hay una instancia de revisión autocrítica de las prácticas propias. Y no viene una cosa antes y otra después. Claro. No son en decir, paralelo. Son en paralelo. Pero es que sí, porque todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces sí, bueno, no, ahora no, porque primero tenemos que... No hay primero y después. Es que es la respuesta que vengo recibiendo cuando planteo esta cuestión de no estamos discutiendo lo suficiente. Que es como ahora, mientras recortan el presupuesto en lo nacional o mientras en lo regional estamos con otros quilombos, no es momento de discutir puertas para adentro. Y tengo la sensación de que nunca es el momento para discutir puertas para adentro. Y que pateamos todo el tiempo la pelota. Y que no, así estamos. Claro, porque cuando la conducción del Estado estaba en manos de sectores afines a estas veredas que vos definís, el Frente Izquierda nunca llegó a posiciones de poder de Estado, digo de poder ejecutivo, ¿no? O con mayoría. Yo estoy en la vereda progre de orfandad, ¿eh? No es que estoy dentro, en la que nunca terminé de encontrar nada. No, después cada uno verá. Sí. Estamos redondeando, vamos a decir bien. Así. Entonces, ¿cuándo es el momento? Si cuando estás avanzando con un proyecto afín no es el momento porque estás avanzando, y cuando estás reculando no es el momento porque estás reculando. El día tiene 24 horas, dormimos 8, quedan 16. Hay tiempo. Yo no, es como cada vez se plantean yo que me dedico a la literatura y que estudio y que soy crítico literario y el fútbol. Bueno, Boca el domingo juega a 9:30 de la noche. Tengo un rato largo el domingo, me voy a levantar a las 8. Sí, se puede estar un rato del domingo con Rancière y un rato después con, qué sé yo, Paredes. Sí. Y el que a la tarde está con Rancière o Berardi o con lo que sea que uno esté leyendo, y un rato después, sí, se te va la vida pensando si es Aguirre o el Chango Ceballos. Sí, el día hay tiempo, hay espacio. O sea, esa cosa de no puedo esto porque tengo que hacer esto otro. No podemos revisar críticamente y discutir puertas adentro porque está Milei. No, bueno, discutís Milei, vas a la plaza, estás 3 horas, fortaleces un espacio de lucha que tuvo, por lo pronto ya, frutos concretos. Y después caminas 2 cuadras, te sentás a un café y tenés 1 hora más, si vos querés, para discutir para adentro. Para adentro digo, revisión autocrítica de las propias prácticas. Porque a mí me parece que sigue habiendo señales, apenas algunas cosas se asientan o se reacomodan, proclives o tendientes a callar ciertas voces. Voces que, insisto, uno puede decir no a callar estas voces con una fundamentación que no es que las descarte del todo, por así decir, republicana o democrática, no, la tolerancia y el otro, y no hay por qué callar, no hay por qué silenciar, y no es que yo no piense eso, pero agregaría o enfatizaría, no por tolerancia democrática, para refutarlo, para desarticular, desarmar y que se caiga su planteo, que minar los cimientos de su formulación ideológica para que su postura trastabille y refutarla y desmentirla y que eso pierda legitimidad en la sociedad y que pierda validez en la sociedad. Para eso hay que permitir que hable. ¿Y por qué pensás que se lo silencia muchas veces? Mirá, debe haber más de un factor. Estamos revisando mucho, estamos barriendo la vereda fuerte. Evidentemente hay algo con las posiciones de poder. Y uno tiende, viste, cuando vos lees a Michel Foucault siempre te pensás como
en el contrapoder. O sea, nunca sos ni el director de la cárcel, nunca sos, ¿no?, el director del neuropsiquiátrico, o quiero decir, lees La locura y vos pensás desde la locura, y lees Vigilar y castigar y pensás desde el encarcelado, y así siguiendo, porque hay una tesitura ideológica en esta vereda donde efectivamente te pones del lado de los oprimidos, nos ponemos del lado de los oprimidos, nos ponemos del lado de las víctimas, nos ponemos, sí, que no es lo mismo que la victimización, ese es otro punto también que habría que ajustar. Pero de pronto, por cierto tipo de dinámica social, política, de pronto quedan espacios de poder que ocupás. Y para mí ahí está hay una instancia a prestarle mucha atención, que es, ahora vos estás en el lugar de poder. No de el poder económico, no, pero ocupás un lugar de poder. Lo estoy diciendo mejor ahora. Ahora ocupás vos un lugar de poder. Lo que no quiere decir que ideológicamente no dejemos de pensarnos desde el contrapoder y desde la resistencia. Sí, pero también puede ocurrir en una determinada dinámica histórica y política que un sector que no deja de ser un sector ligado por ahí a reivindicaciones emancipatorias, es decir, de contrapoder, ocupe circunstancialmente o durante un periodo o en ciertas zonas o en ciertas instituciones espacios de poder. ¿Cómo usas ese poder? Ahora que un poquito de poder lo tenés vos, o ahora que algo más que un poquito, ahora que diríamos una cuota razonable de poder. No, el poder económico no tenemos, ni las tierras, no, ya sabemos. Si pensamos en la macroestructura del poder económico, ya sabemos que no. Y no queremos tampoco en estas condiciones, no es que uno quiera eso. Pero en instancias más definidas, en el sentido que se define una imagen, de pronto te toca ocupar un lugar de poder. ¿Cómo lo usás? ¿Cómo fue usado ese poder desde sectores de vereda progresista, por decirlo así? Me parece que hay mucho para revisar ahí. Y creo que, respondiendo a mucho para revisar, lo estamos revisando, no estoy diciendo esto habría que hacerlo, lo estamos haciendo ahora, porque creo que una parte de la explicación o respuesta posible a lo que preguntás, una parte, es que evidentemente hay un gustito por ejercer el poder que puede resultar una tentación incluso para quienes desde una convicción ideológica genuina se piensan desde la emancipación en contra de los poderes. Genuinamente, no supongo hipocresía en ese punto. Y sin embargo, desde esa vertiente de resistencia o de confrontación emancipatoria contra los poderes y contra el sometimiento, si en esa dinámica te toca una partecita de poder, te puede ocurrir que te guste eso. Y que te cuesta correrte, ¿no? No te querés, no te cuesta. No te cuesta porque no te lo propones. Bueno, no se corre. Y además hay que ver cómo usás ese poder que dispones. Porque vos decís, no, ¿por qué resignarías este lugar de poder ahora que lo ganaste? ¿Por qué desertarías de una posición de poder si la conquistaste? Ahora, ¿cómo lo usas? Los ámbitos que quedan al alcance de ese poder que vos tenés, ¿cómo los regulás? Y se reguló muy fuertemente para darle un sentido unidireccional a ciertos lineamientos, y el margen de apertura al otro o fue muy estrecho o no estuvo. Yo le debo mucho a la docencia, a mi condición de docente, porque hay muchas cosas muchos aspectos que no estaban en mí, estaban más bien lo contrario. Digo, para no pensar que el bueno soy, yo tengo. No estoy diciendo que yo esto lo tengo mejor o más resuelto. Lidio con eso. Y algo que me ayuda a mí a lidiar con eso, una de las cosas, hay más de una. Voy a mencionar dos cosas. Una es la docencia, que es obviamente un lugar de poder. No podría no serlo. No podría no serlo. En eso ya mencioné a Foucault. Lo otro del poder no es que no haya poder, es un contrapoder. No hay manera de que en un espacio social de docentes y estudiantes no haya circulación de poder. Claro que hay poder, no podría no haberlo. Ahora, otra vez, eso no implica dos cosas. Primero, que de un lado esté el poder y del otro nada.
porque lo otro del poder no es el no poder, es el contrapoder o la resistencia. En un grado de simetría, de equilibrio, no. Si hubiese simetría y hubiese equilibrio, no habría poder. No de simetría, no de equilibrio, pero tampoco de la recepción pasiva del poder que el otro ejerce. Hay estrategias, astucias, tretas, mecanismos de resistencia y de contrapoder en esa escena. Como docente, a mí la docencia me ayudó mucho a revisar mi relación con el poder, con el podercito este que estamos diciendo, pero bueno, Poder al es fin. poder al fin. En definitiva, si hablamos de microfísica del poder, no desestimamos el podercito, porque el macropoder funciona en relación con el micropoder. Porque si vos tenés las herramientas de argumentación o de formación o de conocimiento para aplastar el planteo de un estudiante que está equivocado, la docencia, porque ahí no estás en una mesa de debate, estás en un aula, estás participando como docente de una dinámica de enseñanza y aprendizaje. Si un estudiante, incluso de manera desafiante o lo que sea, plantea algo que está equivocado, usar ese poder para refutarlo es un error pedagógico, es un error desde la práctica docente. Entonces, la refutación se te ocurre, decir, no, está equivocado por esto, esto está... Ahí lo tengo en la mira. No gatilles. Hay mucho que gatilla. Me temo, supongo que sí, es una lástima para la educación, hay que revisar entonces eso y hay que cuestionar exactamente eso. ¿Cómo usas ese poder? ¿Y cómo contenés ese poder? Porque desde el punto de vista de lo que estás haciendo ahí, que es enseñar y hacer que el otro aprenda, otra vez, le tenés que dar lugar a eso que está diciendo y en la medida de lo posible orientar aquello que esté equivocado no desde el desacuerdo personal, sino algo que está conceptualmente equivocado. Alguien puede estar usando realmente mal una categoría, y si vos le asignás tal categoría a Rosa Luxemburgo, lo digo porque la estoy viendo ahí en el afiche, y Rosa Luxemburgo no empleó esa categoría, eso ya no es cuestión de mi opinión ni la tuya, ahí hay un error. ¿Qué haces con ese error en una escena así? Vos tenés que maniobrar con ese error de manera de que el propio estudiante, los propios estudiantes vayan viendo por qué esa categoría se infiltró acá que no era. ¿Cuál debería haber sido en vez de esta otra que apareció? ¿Por qué apareció la que apareció, que era de otro paradigma? Y entonces estás enseñando y el otro está aprendiendo. Si lo aplastás desde tu lugar de poder porque se equivocó, le ganaste la discusión o lo hiciste callar. O dejó de levantar la mano para hablar. O ya no va a levantar la mano más para hablar y va a ir a hablar a otro lado. E hiciste un mal uso del poder que tenés, dado que es un poder que tenés como docente. Y a mí la docencia porque hace muchos años, yo empecé a dar clases, hace muchos años que enseño, desde hace 35 años, y era muy joven, tenía 23 cuando empecé a dar clase, y digo, para no pensar yo, en cambio, que sé, fui aprendiendo también. Fui aprendiendo y le debo mucho a la docencia en términos de qué se hace con la palabra del otro, qué lugar le das a la palabra del otro, incluso cuando te parece que está equivocado o cuando objetivamente lo está. Desde un lugar de poder. Voy a agregar a mi mujer, Alexandra, los factores que me han ayudado. Porque a mí durante la pandemia me nació levantar el dedo. Porque soy levantador de dedo, me parece. Me temo, al menos en algunas escenas. Y ver su reacción y su posicionamiento en aquellos meses del 2020 me ayudó a revisar mis propios reflejos de levantamiento de dedo. Esto no se puede, esto no. Fijémonos bien en las condiciones del otro. Del otro. Fue el 2020 un año, si lo digo a título personal, de un esfuerzo muy grande, muy grande, porque dar clases en una computadora es un esfuerzo mucho mayor al del aula. Lograr la concentración en esas condiciones es mucho mayor. No estoy poniendo el lugar del que sufrió, o sea, estoy hablando de mi experiencia. Gente la pasó infinitamente peor, por supuesto. Y justamente voy a eso. Captar la atención de
100 estudiantes por computadora cuando estás viendo en pantalla a 20 o a 12. Fue un esfuerzo muy grande, pero mi salario estaba asegurado. Mi salario como docente, que no es, que cubre solamente, en mi caso y en el de todos, solo una parte, porque son salarios, como sabemos, espantosamente bajos. Quiero decir, ya, uno tiene que obtener otras fuentes de ingreso, porque con las de la docencia no alcanza. Pero esas estaban aseguradas. Esas estaban aseguradas. No sin hacer nada, como algunas veces escuché o leí, haciendo, dentro de las condiciones que existían, haciendo, pero no tuve que afrontar el problema de que se me habían cortado los ingresos. Entonces, si alguien no está en esa situación, y los fondos que se destinaron, porque hubo reacción política, no hubo una posición de insensibilidad política hacia... Hubo cobertura y suministro de fondos, pero aún así, claramente, para algunos, sin tomar yo o quien fuera necesariamente una actitud de negligencia sanitaria, sino aún atendiendo a las razonables precauciones sanitarias para una situación tan grave como la que se vivió, bueno, algo tenían que hacer para rebuscárselas porque no les daban los ingresos. No había que levantar el dedito ahí. No había que levantar el dedito ahí. Y a mí, Alexandra, mi mujer, en un momento me dijo, baja ese dedo, baja el dedo. Intervenir o discutir el cuidado fue una gran experiencia, completamente desperdiciada a mi criterio, para incorporar empíricamente la cuestión que estábamos hablando antes, la consideración del otro, Raramente sigue circulando, porque uno lo ve o lo lee. Bueno, si yo quiero salir, pero justamente cuando... ¿Qué manera más concreta, más palpable, más inexorable de advertir que no existimos sino en relación con otros? Que es que cuando vos respirás, afectás lo que respira el otro. No digamos ya la opinión del otro, la palabra del otro. No, cuando vos estás respirando, estás afectando al otro, que a la vez te afecta a vos porque respira. No porque opina, porque respira. Fue una situación muy propicia en el sentido muy cabal de decir, claro, no existimos sino con otros. Y en la necesidad de la consideración del otro. Era una extraordinaria ocasión de decir cómo hacemos para convivir. Y una parte de la vereda de acá se policializó. Y pasó a vigilar y castigar. Y por eso remarqué lo anterior para que no derive en algo que no es, que es que no tenga una posición, como dije, negligente o indiferente a la indispensable necesidad de cuidados sanitarios en una situación como la que enfrentó el mundo entero. Pero otra vez, de pronto te encontrabas con cierto lugar de poder porque viste que aquel salió o que tu vecino va a la terraza. O lo que pasó en aquel momento con los que salían a trotar. Te sumo un concepto. Justo ayer en un evento con alguien que compartió un panel, hablaba de abandonar la superioridad moral con la que muchas veces pareciera que hablamos en estas veredas. Y yo coincido. Y creo que muchas veces nos paramos desde ese lugar y terminamos repeliendo más al resto que acercando. Sí, mira, solo hago una salvedad inicial, que es los reparos a la superioridad moral, los comparto, tratando de prestar siempre atención, lo digo yo, ¿no? A que no se convierta en una coartada para la bajeza moral, que no es lo mismo. ¿Cómo revisar críticamente aquello que tiene de reprochable la posición de superioridad moral sin, insisto, que eso le haga el juego a la indignidad moral? Porque hay casos de indignidad moral y es legítimo encontrar un lugar desde donde señalarla y ponerla en cuestión. Dicho eso, el problema, me parece, o uno de los problemas de la superioridad moral es que justamente las posturas están definidas a priori.
que es, cuando uno discute, hay una cosa que Borges dijo de algo que le había aportado María Kodama. No diré nada específico sobre eso porque el amor es el amor. Pero decía que hay, más allá de María Kodama, en Japón, no sé si es así, pero me encanta la idea, entonces la tomo. Discutir sobre la base de que el que tiene razón es el otro. A mí no sé cómo se hace eso. No soy japonés. Y no conocí a María Kodama, la vi 2 veces y no hablé mucho. Pero quiero decir, como idea es fabulosa, no partir de la base que el que tiene razón sos vos. Que es de donde solemos partir. Bueno, al mismo tiempo, cuando uno discute, la posición que toma, obviamente, la toma porque le parece acertada. ¿Pero escuchamos al otro o solamente sacamos...? Bueno, ese es el punto. Porque porque no estoy en condiciones de japonizarme completamente ni parcialmente. No, la verdad es que cuando yo discuto o tomo posición porque creo que es correcto la postura que estoy sosteniendo. Creo que es correcta, creo que tengo razón, creo que es verdad. El asunto es qué haces con eso que crees que tenés. Porque si lo estableces como certeza a priori, y eso es lo que yo entendería por superioridad moral, no lo abrís a la discusión. Claro. Que eso, en todo caso, tener razón, sea lo que sea, qué significaría exactamente tener razón, sea el punto de llegada y no el punto de partida. Obviamente la premisa es, si vos me decís... Voy a poner un ejemplo trivial porque me gustan los ejemplos triviales. Y a la vez lo que voy a decir para mí no es trivial. ¿Doble 9 o uno por afuera y uno por adentro? Para mí es uno por afuera y uno por adentro. Y yo creo que tengo razón. Y creo que así es mejor. Y creo que así se abre más la defensa rival. Y creo que así el 9 tiene más espacio para moverse y no queda apretado en una posición. Tengo argumentos. Y yo creo que tengo razón. El problema es si de eso yo me coloco en este lugar, que se callen los del doble 9. O sea que el tener razón, pues yo creo que tengo razón, para mí es uno por afuera y uno por adentro. Y puedo ampliar, Eber Mastrangelo, Beilio, Guillermo Palermo, Palacio, Palermo, puedo ampliar. El asunto es que tener razón, como creo que tengo, sea el punto de llegada y no el punto de partida en el sentido de decir, cállate. Yo creo que el problema de la superioridad moral, o uno de los problemas por los cuales yo mismo me trato de precaverme en mí mismo, porque también tiendo a eso, es que haces de la convicción de tener razón no el punto de partida, no el punto de llegada, sino el punto de partida. Entonces el otro está anulado de movida. Yo procuro tener, como te digo, esa doble prevención. Si yo creo que tengo razón, bueno, veamos. Pero también estoy muy atento porque hay mucha indignidad moral también. Entonces también, esa trampa también existe. No me vengas con tu superioridad moral, dice el defensor de Videla. No, bueno, no es superioridad moral, es confrontar con Videla. Que era alguien muy convencido de su superioridad moral, por otra parte. Muy, muy, muy convencido. Murió convencido de su superioridad moral. Te lo traigo también porque sigo, y no por hacer terapia ni catarsis. Terapia no se puede porque hay que pagar y yo estoy sin plata. Tengo la billetera por ahí. No. Me figuré pagando y no cobrando. Claro, ¿viste? Hablando de poder. Mira. Digo, lo hemos hablado, por ejemplo, un poco con Alexandra, la cuestión de Medio Oriente, la cuestión en el plano nacional. Yo creo que no importa en qué plano nos refiramos, que tenga que ver con cuestiones políticas, sociales, humanas, no hay espacios de discusión, no hay espacios de conversación. Partimos de la base de que el otro es un gil y yo soy el que sé. Y en realidad a lo que voy, lo que te quiero plantear, preguntar, compartir, es a dónde nos lleva como sociedad eso. Porque no creo que nos lleve a un buen puerto si somos una sociedad que cada vez está más hermética, en burbujas endogámicas, que se aplauden entre sí, que yo te digo una idea, vos me vas a decir, dale sí, Mijael, pero después salgo a la calle y veo que nadie comparte conmigo. No sé si me explico en... Sí. Sí, por lo que veníamos diciendo también, porque los márgenes para el desacuerdo se han estrechado muchísimo en sectores
a fines propios, en sectores propios. Y la disposición es efectivamente, o la disposición inicial apunta más a la sanción del otro. Si no dice lo que yo establecí que hay que decir, que escuchar lo que dice y eventualmente, insisto, refutarlo. Decir, estás equivocado, me parece que estás equivocado porque... O desde la postura y en los términos que vos estás planteando y estás sosteniendo, ¿cómo responderías a esto? ¿O qué podrías decir de esto? O yo te planteo esto, a ver qué decís vos desde el encuadre que le estás dando, mientras que si vos le tenés ya listas tus etiquetas, porque hay muchas etiquetas. Yo cité la de facho, pero hay muchas etiquetas listas para pegársela en la frente al otro y que se calle. Y el otro puede estar en la misma, en estos casos, en la misma vereda. Entonces sí, hay un problema, hay muchísimos problemas. La tendencia epocal también, no es que sea solo de esta época, existe desde el fondo de los tiempos. Pero hay épocas donde las cosas predominan o las tendencias van más hacia un lado hacia el otro. El binarismo no es nuevo. El binarismo ya existe de larga data. Y la tendencia a pensar, a reducir cualquier escena, conflicto, cuestión, a la polaridad de dos elementos y de solo dos, no es nueva. Pero en los mismos términos, en parte como causa, y en parte como efecto del estado de cosas que estamos tratando de caracterizar, entiendo que se agudizó. Insisto, en parte puede haber llevado a este estado de cosas tal como lo estuvimos describiendo, y en parte puede ser una derivación del estado de cosas tal como lo estuvimos describiendo, porque entonces es mucho más fácil decir, hay un lugar que es el correcto y obviamente soy yo, y hay un lugar completamente equivocado que no merecería hablar ni tener voz, que es el otro. La posibilidad de abrir la discusión por fuera de la estructura de dos términos, esa posibilidad está también cada vez más arrinconada. Y a veces con una exigencia de pronunciate, pero te tenés que pronunciar al interior de los dos términos que ya han sido definidos si es uno u otro. Y otra vez, recién puse un ejemplo futbolístico porque pienso en el fútbol, pero porque me encontré con que muchas veces se dice esto no es un Boca River. Y efectivamente no es un Boca River, pero también con la fórmula, esto no es un Boca River, descubrí que Boca River tampoco es Boca River. No son solamente Boca y River. El fútbol no son solamente Boca y River. Y yo no lo festejé, porque nunca festejo algo que es bueno para River. Pero cuando Borja le hace un gol a Racing, Boca sale campeón. ¿Festejé ese gol? No, tengo un testigo que me dijo gol de River. Yo le dije, quiero que seas mi testigo, que yo nunca en mi vida festejé un gol de River. Se produce una pausa, un silencio de no festejo y a continuación la explosión de Boca campeón. Uno de los campeonatos históricos obtenidos por Boca en estos años. O sea que ni siquiera ahí es tan lineal y tan esquemático. Ni Boca River es tan ni Boca River encaja en la estructura de contraposición binaria. Con lo cual, ni siquiera vale cuando se dice esto no es un Boca River porque es reductivo hasta para eso. Entonces, tomo una cosa porque la mencionaste. Me interesa muchísimo porque estoy muy profundamente consternado y en los grados máximos de repudio a Netanyahu y a lo que Netanyahu hace al frente del poder del Estado de Israel en Gaza hoy por hoy. ¿Cómo contrarrestarlo? ¿Desde dónde contrarrestarlo? En términos de la estructura binaria, la respuesta es Palestina. Entonces estás con Israel, con Palestina. Si no es un Boca River, porque tampoco Boca River es Boca River, uno puede preguntarse, desde el repudio drástico a Netanyahu y a lo que está pasando y a lo que se está haciendo, y a la matanza feroz que está emprendiendo, ¿desde dónde se lo contrarresta? Porque hay también una fuerte oposición a Netanyahu en Israel. Entonces ese espacio único, homogéneo, puntual, en el sentido de acá hay una posición, no, ahí hay más en eso que llamamos Israel hay más de una posición. Entonces no necesariamente el repudio
a lo que está haciendo Israel y a las políticas israelíes en esta línea, implican, no necesariamente implican, el repudio y el rechazo a la existencia misma del Estado de Israel. Y ahí, en esa única palabra, ya tenemos al menos 2 o 3 posicionamientos o aspectos diferentes, ya no es binario. Por lo tanto, mi apuesta es, en buena medida, o mi esperanza personal, porque apuesta es como mi esperanza de paz, tiene que ver con aquello que desde Israel se puede hacer para contrarrestar a Netanyahu y a todos los sectores reaccionarios, porque también forma parte de la misma tendencia de la que hablábamos antes. Y sí, hay ultraderecha en el poder en Israel desde hace años. Y para los que no somos de ultraderecha ni de derecha, claro que estamos en contra. ¿En qué términos? Y a la vez, por otro lado, la posición del pueblo palestino, que personalmente respaldo en su legitimidad, no se expresa de igual modo en Hamás que en Al-Fatah. No se expresa de igual modo. Entonces, la causa del pueblo palestino no es igual en un caso y en el otro. No es igual en cuanto a, no se defiende de la misma posición política, no se defiende en los mismos términos, no se defiende las mismas prácticas, no tienen un mismo proyecto. Personalmente, considero completamente legítima la causa del pueblo palestino y mi postura es a favor de la existencia del Estado palestino. ¿Desde dónde creo que eso conviene, merece, debe ser vehiculizado? Desde posiciones como las de Al-Fatah, que fueron tremendamente violentos y represivos, los de Hamás contra Al-Fatah, persiguiéndolos y expulsándolos. Entonces, ya no tenemos dos posturas. Mi esperanza, borgianamente diría, el tamaño de mi esperanza, que tampoco es tan grande, así como la definí recién en una zona, ahora digo, mi esperanza es que la causa del pueblo palestino sea sostenida y defendida por sectores como Al-Fatah y no por terroristas, asesinos, violadores como Hamás. Y me parece un error subsumir enteramente la causa palestina en la expresión de Hamás. Y la identificación plena de una cosa con la otra me parece, entre otros aspectos, fuertemente perjudicial para la legitimidad de la causa del pueblo palestino. Homologarla e integrarla completamente a Hamás, que es solo una de sus expresiones completamente repudiables, a mi criterio. Entonces te encontrás con que cuando se produce el gravísimo ataque, no me interesa el ranking de este más grave, pero este es el Estado, el día es largo. Ya hemos dedicado un tiempo a consternarnos y repudiar con la máxima energía las matanzas bestiales que se están produciendo en Gaza. Ahora vamos también, porque no tenemos tiempo, a hacer alguna consideración sobre el grave, muy grave ataque del 7 de octubre del año 2023, que fue repudiado por la autoridad palestina en Cisjordania. Volviendo son solo 2 polos, tenemos solamente 2 casilleros. No, tenemos más. O la realidad tiene más. O sea que, si la queremos pensar y entender, modestamente, yo no soy un lector de los que saben del tema, apenas un lector de los que saben del tema, pero siendo apenas un lector, advierto que, por ejemplo, ahí hubo un repudio palestino al accionar de Hamás. Claro, porque hay amplios sectores del pueblo palestino y de la dirigencia política palestina que fueron perseguidos por Hamás y violentados por Hamás. Palestinos. Entonces resulta que en nuestras veredas, en nombre de Palestina, del pueblo palestino, en nuestras veredas no fue repudiado algo que la autoridad palestina en Cisjordania sí repudió. De manera que estoy completamente en posición de rechazo categórico y de repudio y consternación, como dije, y también repudié el 7 de octubre, porque me parece también repudiable. No me interesa el ranking, ni creo que entonces tenés que estar con... No, justamente, si no lo pones en solo 2 términos,
podemos pensar alternativas de oposición en Israel a gobiernos como el de Netanyahu con las mayores o menores posibilidades que todos los sectores de izquierda, centroizquierda, progresismo están teniendo en los distintos lugares donde la derecha impera, y las posibilidades de que la causa del pueblo palestino avancen con expresiones como políticas como Al-Fatah y no Hamas. Esto se puede decir porque vos me dejaste hablar 6 minutos y no me estuviste diciendo cómplice, genocida a los niños. No te importan los niños. Me importan los niños, no estoy a favor de los genocidios. O sea, hay que aclarar, cada cosa hay que aclarar. Entonces, es un buen ejemplo, lo mencionaste vos, no lo traje yo, pero lo mencionaste y yo decido tomarlo, porque me parece un buen ejemplo de las enormes dificultades que estamos teniendo en la vereda en la que estamos para discutir ciertas cuestiones. Porque la etiqueta está no solo lista, que te la pegan con un pochipol que después no la sacás, de quienes no quieren discutir. No quieren discutir, quieren vigilar y castigar, sancionar y condenar. Redactan, está redactada la confesión que vos tenés que firmar sin chistar. Pronunciate, acá está lo que te tenés que pronunciar. Y si no, descargan el poder, que en este caso, en mi caso, porque por suerte soy insignificante, el poder es nada, difamación, agresión, vituperación, pero son otra vez, en la modestísima escala que me toca y desde la que puedo hablar yo, ejemplos de que la disposición a escuchar y debatir sigue bastante cerrada en los espacios propios. Es que a eso voy, e inclusive saliendo de Medio Oriente, porque es para una conversación en sí misma, ni siquiera de 2 horas, sino que de semanas. Otra de mis preocupaciones en el último tiempo es que pareciera que hay una imposición de tener que opinar de todo en todo momento. Ojalá fuera opinar. Es pronunciarte. Bueno, es pronunciarse. Es pronunciarse. Es pronunciarte, porque hasta la opinión requiere desarrollo y una fundamentación. Yo opino que es pronunciarte. Pero es cada vez más berreta el pronunciamiento. Pero es que sí, que además siempre te pronuncias a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Entonces, ¿la posición cuál es? Decir, no en contra de que mueran niños. Pero sí, bueno, sí, estamos en ese nivel. Matanzas masivas, ¿a favor o en contra? En contra. ¿Es eso lo que hay que decir? ¿Y cómo salimos de ahí? Contra. Digo, ¿y cómo salimos? E inclusive te lo relaciono con algo que sé que cada vez que estás en un espacio de este estilo te lo preguntan, en cuanto a la tecnología, en cuanto a lo digital, pero porque creo que son condiciones que están inhabilitando en cierta medida por el uso que hacemos de las redes sociales a este tipo de debates y conversaciones. En un comentario de Instagram no hay un carajo de debate, no hay conversación, no nos miramos a los ojos. Y como eso se está profundizando, me surge como la pregunta, la reflexión de cómo romper, cómo ir a contracorriente de eso para que no estemos de lleno en una sociedad cada vez menos. Sí, permitime una observación porque me parece clave. Lo que me estás planteando en esta revisión autocrítica de espacios propios es idéntico a lo que planteaste hace unos minutos cuando hicimos la caracterización del estado de cosas bajo el mileísmo y el discurso mileísta. Esta parte, las dos me preocupan, las dos me afectan porque me afectan. Esta me afecta más porque está más cerca. Y el hecho de que no digo que sea idéntico, no es idéntico, pero nos llevó a un punto muy parecido. Te llevó a un punto muy parecido, te llevó casi a la misma pregunta. ¿Y qué podemos hacer para salir de esto? Y nos llevó, porque esto fue conversando, el estado de cosas con Milei, con los trolls de Milei, con lo rudimentario de la violencia de Milei, nos llevó a esa cuestión, y la revisión autocrítica de los sectores cercanos a nosotros nos llevó al mismo punto, a un punto perturbadoramente parecido, por lo cual mi respuesta será perturbadoramente parecida. Seguir apostando espacios en los que se pueda hablar de otro, espacios y tiempos para hablar de otro modo que existen. No han dejado de existir, están más apretados, están más acorralados. Lo mismo que respondí antes, es eso. Pero te sumo una capa, si me permitís. Sí. Y ahí lo meto de lleno con la cuestión
de digitalidad, de tecnología y del uso del teléfono. Sí. En esto que vos decías de el día tiene 16 horas y contemplamos que dormimos 8, y pareciera que cada vez tenemos menos tiempo y menos tiempo de calidad para conversaciones de calidad, Sí. en parte creo yo por el mal uso que hacemos de lo digital, y ahí es en donde digo, che, que vos y un par más sean excepcionales en términos de no tener, como se le dice, el celular inteligente, o te escuché decir la televisión portátil, Sí. de alguna manera termina siendo como algo gracioso, pero que son excepciones, y yo no quiero excepciones. No, mirá, igual no tiene que ver solo con el dispositivo que uno usa o no usa. Hace un tiempito tuve una grandísima experiencia, entre las cosas muy buenas del 2025, que son muchas también, una charla en Bragado, provincia de Buenos Aires. Lindísimo lugar, lindísima la charla, lindísima experiencia. Y ni bien llego, les digo, nada, listo, yo voy al teatro a las 7:45, estoy, cualquier cosa, me pueden ubicar, porque está la cosa de no te pueden ubicar. No, yo tengo un celular que tiene... Llama. Claro, llámame o mándame un... Tiene SMS. telégrafo. Le digo, tiene telégrafo. Vos me mandás un mensaje escrito y me dicen, tranquilo, ya estuvo acá Mauricio Cartún. que no Tampoco. tiene, que no. Entonces, cuando me quedo tranquilo, ya sabemos cómo se hace con gente como con MK. Bueno, me alegró mucho el presidente Mauricio Cartún, que uno lo admira tan infinitamente, pero digo, porque no es inexorable que no está determinado por la tecnología misma que tenga que pasar eso. Lo cual, porque si no, no se eximiría decir, y bueno, ¿y qué querés? Con esto solo puedo putear. No es así. Como cuando se dice, y bueno, es Twitter. Porque eso supone, o sea, licúa o disuelve la discusión que en realidad, y el debate que en realidad se generó ante cada aparición de nuevas tecnologías, que es obviamente la discusión por los usos. Digamos, no solo es una cuestión de tecnofobia o tecnofilia, yo creo que no tengo ninguna de las dos. No me apasiono por ninguna tecnología en tanto que tal, tampoco las rechazo en tanto que tal. De hecho, me gusta siempre poner este ejemplo porque es ridículo. A Santiago del Estero voy a ir en avión, no en carreta. Estoy muy a favor de los avances tecnológicos. Y me parece cuando comparo el viaje en carreta, que es más arduo, es más largo, y el viaje en avión, digo, perfecto, esta tecnología me sirve, me viene perfecto, estoy a favor. No soy tecnófobo, no soy tecnófilo. La discusión por el uso es, para mí el ejemplo que a mí me ha resultado especialmente nítido es con la aparición de la radio, o la generalización de la radio, que coincidió significativamente con la consolidación del poder fascista y su relación específica con las masas y con las multitudes, y fue una ocasión especialmente propicia para que los apocalípticos condenaran esa nueva tecnología y le asignaran un carácter intrínsecamente fascista. Es tan fascista el medio que el fascismo lo aprovechó. Obviamente lo digo porque ya ha sido muy considerado y muy discutido, por ejemplo, por Bertolt Brecht, de quien en un par de días tengo que dar clases en la facultad la semana que viene. Cuando Brecht escribe, estoy poniendo un ejemplo de hace casi 100 años, pero era cuando apareció una nueva tecnología. Y Brecht escribe una teoría de la radio en el año 32. Circunstancias en las que la condena era una tentación aparentemente ineludible en ese punto. Y Brecht abre la discusión sobre el uso. Tiene que haber otra utilización posible, hay que disputar su utilización. No apropiársela para darle la misma utilización, disputar su utilización, que no es intrínseca. La radio habilitó mecanismos y propició mecanismos propagandísticos de manipulación de masas, sí. ¿Es la única utilización posible? No. Y se disputa el uso. Entonces, ¿es inexorable que Twitter elimine la posibilidad de presentar determinadas posturas y que el otro las discuta? No veo por qué.
Pero pareciera que estamos muy cómodos, ¿no? En donde estamos, con el tema de las redes sociales, WhatsApp, el teléfono. Bueno, yo creo que en realidad lo que pasó es al revés, que es que, otra vez, muchos se encontraron ahí, dominaron la escena e imprimieron ya una modalidad y un tono. Cuando alguien dice, y bueno, es Twitter, ¿qué quiere decir exactamente? Más bien habría que decir, hoy por hoy es lo que prevalece, no es intrínseco. Primero porque nada impide que alguien exprese una idea en 280 caracteres. Y cuando surgió eran 140. Y además existe eso que se llaman hilos. Con lo cual, no es cierto que solamente te permite decir pelotudo. No es cierto. En 280 caracteres podés decir pelotudo, incluso lo puedes decir varias veces, porque tiene menos de 280 caracteres. Saquen la cuenta cuántos pelotudos caben en 280 caracteres. Por ahí en lo último te va a quedar pelot. No es cierto que no se pueda sostener una idea. El aforismo como género discursivo ya existía y permite decir ideas. Y el otro que entra te puede contestar con su idea. O sea que el dispositivo tecnológico de por sí no lo determina. A la vez propició o auspició la posibilidad de que el escupidor de tribuna, en el anonimato de la tribuna, escupa al que está ahí, que está a su merced para ser escupido. Entonces pasó a funcionar como el alambrado del que alguien se agarra para escupir al que tiene ahí. Y que no le va a poder contestar, porque noté que está muy mal visto que el escupido se queje o proteste, o no digo escupa, responda. En ese sentido hubo para mí un hecho muy importante, otra vez del fútbol. Yo por ahí me equivoco la cancha, pero un día lo dije, me corrigieron y no me acuerdo la corrección. Pero un día Riquelme va a patear un córner. Y el que está ahí al lado del córner empieza a escupir. Riquelme dice, no, me está escupiendo. Y alguien podría decir, bueno, sos Riquelme. ¿Y este quién es? Es alguien. ¿Cómo quién es? Es alguien. Porque seguía se llama, yo no soy nadie y vos sos alguien. No digamos ya Riquelme, que es superlativo. Es el más alguien, es muy alguien. Pero digamos, no digamos Riquelme. Yo no soy nadie, porque me parece que es una de las fórmulas de esta comodidad que bien detectás. Yo no soy nadie y vos sos alguien. Así que yo te voy a escupir, te voy a agraviar, te voy a insultar, te voy a degradar. Y vos no me podés decir nada, porque vos sos alguien. ¿Me vas a contestar a mí que soy nadie? Y la idea de todos somos alguien. Yo soy alguien, vos sos alguien, el otro es alguien. No me insultes. Cae mal en esta lógica que se instaló porque evidentemente quienes tenían mucha bilis acumulada encontraron una ocasión de escupir. Eran muchos, evidentemente. Y evidentemente la posibilidad de discutir, volviendo a esto. Es como si prolongáramos esto. Una zona de la no discusión fue a parar a la posibilidad de el que dice algo que a vos te parece que no le vas a poder discutir porque no tenés con qué, pero lo vas a poder escupir. Metafóricamente, acá. Y el otro no te va a poder contestar. Está a tu merced. Haces lo que quieras. Te hace cualquier cosa. Uno puede no entrar, uno puede no estar, hasta cierto punto, en el sentido que eso fue expandiéndose. Y primero, expandiéndose en varios sentidos. Primero, porque varios de los que... El actual gobierno nacional, por ejemplo, se sostiene y se fortalece. Ahora eso se está resquebrajando. Porque, claro, descubren que no pueden direccionar la gestión estatal de un país con 4 energúmenos que se formaron insultando en Twitter. Mirá vos qué descubrimiento. Descubren que ahora tienen que gobernar un país y que no se hace poniendo cuca. Te voy a romper el orto, cuca, mandril, cuca, el culo rojo, cuca, mandril. Lo que hacía Capusotto, pero Capusotto hace años ya que hizo el sketch del... Mirá, hasta tal punto hace años que lo hacía en el teclado, no en la computadora portátil. En el teclado de la computadora, esto está hace mucho, acá y en el mundo. ¿No? El energúmeno de teclado... La historia se repite. Pero ojalá se repitiera, nunca se detuvo. Es un continuo que se expandió. En el caso argentino, y no solamente argentino, pero tenemos el honor de ser argentinos, sí, ya hace tiempo traspasó a la modalidad del discurso estatal.
Entonces uno puede desentenderse en un punto, no dar bola en un punto y en otro punto, si pasa a ser una modalidad de regulación discursiva socialmente dominante, o pasó a ser una modalidad de intervención discursiva sostenida desde el aparato del Estado, ya no es que yo tengo o no tengo Instagram, que para el caso no tengo. Te interpela porque ya no es solamente entrar o no entrar ahí, porque ese ahí se extendió, se expandió y comparto, es otro factor más de los que venimos considerando que ha vuelto tan difícil intercambiar y discutir, porque además hay algo en el intercambio y la discusión, y eso también la docencia, le debo a la docencia tanto en esto que voy a decir. Vos tenés una posición que te parece la correcta, por eso la asumís. Y ponele que abrís una discusión, participás de una mesa, un debate, un intercambio, y al cabo vos seguís convencido de tu postura. Si no, a mí me sigue pareciendo que te hayas mantenido ahí, si el debate fue valioso, si el debate fue interesante, que te hayas mantenido ahí no quiere decir que hayas quedado en una posición intacta. Porque si el interlocutor tenía argumentos válidos, aunque para uno equivocados, incluso si vos pudiste refutar los argumentos del otro porque te parecieron equivocados, pero tuviste que asumir el desafío de esa refutación, tu postura se pulió, tus argumentos se pulieron. Fortaleciste tu postura sobre la base de considerar aspectos que no habías considerado y que tuviste que considerar por lo que el otro te planteó, eventualmente para refutarlo, no para tomar lo que te dijo porque te pareció bien. Te pareció equivocado. Pero tuviste que detectar por qué te parecía equivocado y cómo poner en evidencia que eso está equivocado. De manera que tu postura, incluso si la mantienes, ya no es la misma, se enriqueció en la discusión con el otro. En ese sentido es que esta época nos tiene tan aplastados. No discutir también nos va aplastando nuestras propias posturas. Las redes efectivamente agravan eso, aunque, insisto, nada impide, y cada tanto aparece alguien que dice algo que dice, está bien esto. Al minuto lo están defenestrando. O menos. Sí. Tengo, Martín, acá algunas tarjetas. Quiero hacer honor al tiempo que habíamos hablado también, porque sé que te tenés que ir a dar clase. Exactamente. La idea es que agarres 3, una por una, y que reacciones a lo que quieras de las palabras que están acá. Me dijo Alexandra un día, no puede ser que en cualquier escena que te proponen un juego te pongas mal. No es un juego. Se parece. Me dice, las redes, el fascismo, vos hablás, te dicen, juguemos a esto y... Tengo problemas. Yo tengo mis cosas. Yo tengo una inferioridad lúdica. ¿Qué dice? Valores. Lo que quieras reaccionar en cuanto a valores en base a esto que venimos hablando. Lo primero que me vino es cambalache. Valores y doblez. Pero tiene que ver con lo de la superioridad moral. No soy un relativista, no soy cínico, he leído Nietzsche con admiración y con fervor y creo que hay elementos, imagínate lo que piense yo. No lo voy a decir por mí, los profesores con los que estudié Nietzsche me procuraron una cantidad de herramientas de elaboración que se le deben a Nietzsche y a los profesores que me ahondar en su pensamiento. Por lo pronto, cuando cursé en el CBC, año 1985, Problemas Filosóficos, era la cátedra de Tomás Abraham. Y la docente de mi curso era Eve Ward. Ni relativismo, ni cinismo amoral, y tampoco superioridad moral. Es decir, porque tampoco creo que necesariamente la vía nietzscheana lleve al relativismo cínico, pero eso tiene que venir alguien que sepa más que yo, pero ni valores trascendentes, ni valores inmanentes, en el sentido de lo que vos mismo señalabas, la premisa de que yo, como mis valores son estos, entonces mi superioridad está evidenciada desde el vamos. Tampoco la displicencia cínica del que descree de valores y le chupa todo un huevo. Valores que uno sostiene, asume, moldea y pone en práctica.
no se los asigna como algo adquirido de por sí, porque eso llevaría esa actitud de superioridad moral, pero tampoco el cinismo tan de época. Entonces, valores que uno pueda sostener con sus prácticas también. Y a la vez las prácticas te ponen en situación de asumir valores. Ante de tal o cual situación, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionás? ¿De qué lado, de cuál de los lados te pones en tu propia práctica? Y esa idea de valores puestos en práctica me entusiasma más que la declamación. Por ejemplo, podría decir algo de mi propia práctica en relación a los valores. El compañerismo. Creo que soy buen compañero. Lo tienen que decir mis compañeros. Pero un día lo mencioné y me dijeron, ni siquiera lo mencioné. Ojalá, si alguno de mis compañeros quiere decir algo, me manda un mensaje de texto y reviso lo que tenga para decirme. Pero me parece, además ligo el compañerismo estricta, en principio con los espacios de trabajo. Compañerismo también en ese sentido, que yo estoy acá trabajando y vos sos mi compañero de trabajo, de cátedra, por lo tanto de trabajo. Porque si declamo valores emancipatorios y al compañero que tengo al lado lo cago, apuesto más a la posibilidad de que los valores se declaren menos y revisar qué hace uno, cómo te comportás con el que tenés al lado. Y la universidad, las universidades tienen muchísimas cosas muy maravillosas y soy muy feliz por haberme formado en ese espacio y por trabajar en ese espacio. Tiene cuestiones también. La estructura jerárquica en las cátedras existe. Pero tiene que ver con lo que decíamos antes. La estructura jerárquica supone relaciones de poder con un escalafón bastante vertical y bien determinado. Son espacios de poder. ¿Cómo los usas? En la posición que cada uno ocupa. Entonces, la institución puede disponer eso y después hay que ver nuestras prácticas. El que está... perdón al sonidista y a la humanidad. Sí, el que recién entró y es tu compañero. Es tu compañero. No es el cabo segundo del sargento primero, soldado raso, y vos, coronel, tu compañero de trabajo. Y la dinámica cotidiana tiene que ver con el compañerismo, con un compañero de trabajo. Eso es un valor que yo atesoro en términos de prácticas. De hecho, ahora lo estoy enunciando porque agarré este papelito. Si no, para mí no es una cuestión a enunciar, es una cuestión a poner en práctica. Vamos con la segunda. Ofrezco. Mirá, Alexandra, con qué soltura lo estoy haciendo. Mirá, hasta sonrío de felicidad. Uy, no. ¿Qué dice? Ocio. Gran cuestión. En algún momento vos tocaste esta cuestión y había muchas cosas de por medio y no nos detuvimos, pero mencionaste la cuestión de los tiempos. Porque el tiempo de ocio está fuertemente amenazado hoy en día. Siempre. Y también ha sido estudiado oportunamente. Theodor Adorno, por ejemplo, tiene un gran texto sobre eso. El modo en que bajo condiciones sociales de explotación, el tiempo de ocio del trabajador forma parte del ciclo de la explotación. Es el tiempo necesario para que el trabajador se ponga en condiciones de seguir siendo explotado. Y Adorno, sobre esa clave, hace análisis muy sesudos, no indiscutibles, pero muy sesudos, sobre la relación entre condiciones sociales de explotación económica y condiciones de manipulación en lo que él llama industria cultural, cultura de masas. O sea, el tiempo de ocio puede estar también dañado en condiciones sociales determinadas. Pero, más allá de esa salvedad, que el tiempo de trabajo no lo ocupe todo, que el tiempo de las ocupaciones no lo ocupe todo, me parece una premisa básica de la calidad de vida de todos nosotros, y eso está siendo arrasado, en parte por la sobreexplotación general. En parte también por las ciertas condiciones de la tecnología. Volviendo no estoy en contra de la tecnología,
Entre avión y carreta, avión y otro. Tengo más ejemplos también de mi preferencia por las tecnologías, según el caso y según los usos. Las tecnologías han permitido también que algunas cosas que antes no teníamos que hacer nosotros, ahora las tenemos que hacer nosotros porque las podemos hacer nosotros. Porque accedemos a Internet y hay una plataforma y podemos entrar a la plataforma y hacer una serie de trámites administrativos que antes no hacía uno. Sí, hay casos donde, por ejemplo, al que van a fusilar lo hacen cavar su propia fosa. Pero si vos cometés una infracción de tránsito, encima tener que entrar a hacer trámites administrativos para pagar, hacelo vos. Yo estacioné mal, yo te pago. Pero el trámite administrativo, el cobro, hacelo vos. Encima lo tengo que hacer yo. Sí, lo tenés que hacer vos, porque entras a la página, te bajás la app y entras a la página y vos ahí cargas todos tus datos, demostrás que no sos un robot, pero yo 20 minutos de trabajo. Y en cualquier momento del día. Sábado, domingo, no importa. Exacto, porque fatalmente, porque como no vivimos de eso, porque no nos pagan por hacer eso, y a veces lo hacemos para pagar algo, trabajamos. Y ese trabajo no nos lo pagan. Claro que lo terminas haciendo en tu tiempo de ocio. Lo terminas haciendo en tu tiempo de ocio. A las 11 de la noche, el domingo, a veces porque te acordás. Trámite bancario, te acordás el domingo, que ya es un problema, ¿por qué te viene eso a la cabeza un domingo? Pero ponele, te viene eso a la cabeza un domingo, ¿qué haces? Lo despejás, porque bueno, mañana el banco abre a las 10, mañana vemos. No, ahora vos te acordaste el domingo a las 2 de la tarde y entras a la página del banco el domingo a las 2 de la tarde y haces trabajo administrativo para el banco, que no te paga, el domingo a las 2 de la tarde. Entonces estamos cada vez más dañados en nuestro tiempo de ocio para ocuparlo con lo que se nos antoje. Pues si alguien me dice, amo los trámites administrativos, me encanta ocupar el tiempo de ocio con eso, yo le digo, perfecto, y disfrutalo. te invito incluso a casa, porque tengo algunas satisfacciones para darte con algunas cosas que me han encajado a mí. Cada uno vive como quiere y elige lo que quiere. No estamos hablando de lo que uno quiere o elige, estamos hablando de cómo lo que uno querría y elegiría empieza a ser desalojado en las condiciones concretas en las que vivimos, en las que el tiempo del ocio está realmente más que dañado. Y sobre todo la demanda permanente, ¿no? A mí hay algo que me vuela la cabeza, lo hemos hablado inclusive con Alexandra acá, sí, que es el 24/7. Como tengo tu número, tengo tu mail, te escribo en cualquier momento. Sí. No existe el programar un mail, no existe programar en WhatsApp. Algo que me vuelve completamente loco. Y nos convertimos en una sociedad que pretendemos que mandar un mensaje y nos vuelva la respuesta automática. Sí. Y si no sucede, nos agarra una especie de no sé qué que a mí me vuela cada vez más la cabeza y me pone cada vez más del orto, perdón que lo diga en francés. es que es una variante, otra variante sobre un mismo tópico. Sí. La desconsideración del otro como otro. El que hace un congreso sobre la otredad te llama a las 12 menos cuarto de la noche. No, si vos considerás al otro como otro, no me llamarías a esta hora. Tu congreso está muy bien, pero armemos una mesa sobre horarios para llamar en tu congreso. Estoy poniendo un ejemplo arbitrario. No nos conocemos, no me conoces. Entonces, prudentemente, antes de las 9 de la mañana, después de las 10 de la noche, no. Capaz que soy re noctámbulo y podría ser a las 1:30 de la mañana, pero no lo sabés. Capaz que soy re madrugador y a las 8 está todo bien, pero no lo sabés. Como no lo sabés, prudencia con el otro es otro, porque no sabés. Si fuese yo, vivieras conmigo, no sos un otro, ya sé tu horario. Es un otro, la opacidad del otro en qué consiste, en que no sé a qué hora se le va. Entonces, antes de las 10 no, después de las 10 no. Ese ejercicio cotidiano de tomar en cuenta al otro. También con vos lo mencionaste, las tecnologías también nos colocan objetivamente, no hay solo una sensación de disponibilidad, nos colocan objetivamente en condición de disponibilidad. Y el asunto es, yo diría, lo pongo en términos muy elementales, ¿cómo la estamos pasando? Mal. Cada vez peor, diría. Es que yo encontré muy pocas personas diciendo, qué bien, no sabés, cuando abro y tengo 28 mensajes de WhatsApp y 58 minutos de escucha eso me salva el día y soy perfecto.
Me encantaría si a alguien le pasa. Lo que uno escucha es queja, malestar. La estamos pasando mal. Pero aún así profundizamos su uso. Eso es lo que también me vuela la cabeza. ¿Vos Que viste? no es que estamos pautando nuevos códigos y usos y costumbres. Es parte para mí de lo que, bueno, lo estamos pensando, es muy nuevo, es arrasador, es vertiginoso, son cambios muy rápidos en poco tiempo y vamos maniobrando y acomodándonos como podemos, pero por lo pronto lo mencioné porque en algún momento me permitió pensarlo un aspecto estrictamente tecnológico. Si escuchar sucesivos, porque el WhatsApp también favorece no tener en cuenta al otro, porque el otro no está ahí. Si estás en el teléfono o estás en el cara a cara, vos en la cara del otro ves que le estás rompiendo los huevos. No está, le habla. Si fuera grato escuchar eso, en el tiempo que lleva, no existiría la función para hacerlo pasar en 2.0. Si existe la función para hacerlo pasar en 2.0, es que la gente está harta. Dicho eso, una pequeña cosa de mi relación con el ocio. Amo mi trabajo. Disfruto de mi trabajo. Si yo trabajara de otra cosa, la que sea, la que se te ocurra, ¿qué haría en mi tiempo de ocio? Haría lo que hago cuando trabajo. Leer y escribir. Poner que fuera, no sé lo que estoy... agente de bolsa, para decir algo. ¿Qué haría una vez que cierra la bolsa? Dije bolsa porque creo que Milei está ahora ahí diciendo sus verdades. ¿Qué haría en mi tiempo de ocio? Leer, escribir. Y trabajo de leer y escribir. Entonces yo tengo también un dilema con mi relación con el ocio, porque en mi tiempo de ocio lo que yo haría es lo que hago al trabajar. En ese sentido, el fútbol cumple una función fundamental en mi vida. En un momento me gustó pensarlo de este modo. Es mi parte más enferma y más sana. Porque pase lo que pase, se corta todo. Y ese todo es trabajo y ocio en un punto, porque yo en las vacaciones, ¿qué hago? Leo. Y en el tiempo en el año, en el medio del trabajo, ¿qué hago? Leo. ¿Cuándo no leo? Cuando juega a Boca. Cuando juega Defensor de Belgrano. Entonces, ahí hay un tiempo liberado para un placer que no toca mi trabajo y eso es muy bueno para mí. Te tengo que pedir algo que me da un poco de culpa, pero si reaccionás como la vieja usanza, ¿te acordás de Twitter hilos cortos? Dale. Hilo corto a la última 140. carta, porque si no, no vas a llegar a dar clase y me va a dar más culpa Amor. todavía. Cortísimo. Alexandra. La última para cerrar, Martín. Como vos sabés, este proyecto se llama Rato, por el concepto de tomarnos un rato. Y siempre nos gusta cerrar con la pregunta de ¿a quién le pedirías un rato para hablar y de qué? A Alexandra, de lo que quiera. Gracias por venir, Martín. Gracias a vos.